Muy feliz sábado. ¿Cómo va? Bueno, les pido perdoncito por la demora, pero es que tuve un inconveniente con la internet y ahora ya está resuelto. Así que ahora sí. Hola Mica, buen día, la primera en sumarse, qué lindo. ¿Cómo va en esta mañanita otoñal? Acá está muy otoñal todo. Está todo como muy... Ahí les voy a mostrar la mañana otoñal que tenemos en... Miren, muy otoñal todo. Así que bueno, acá estamos guardadita porque ando medio ahí engripada, no sé si me escuchan. Pero no quería faltar, ¿sí? Hoy el cuerpo no me da para hacer muchas cosas, me levanté de la cama y dije, como que me duele todo. La garganta ya la tengo mejor que ayer, así que al menos puedo compartir un rato con ustedes. Bueno, qué bueno, hola, me perdí varias conexiones por el horario, pero las vi todas grabadas, gracias por este espacio, qué bueno, Cari, buen día, sí, justamente las dejo grabadas por eso, porque sé que en ese horario hay personas que están en el trabajo o lo que sea, y está bueno poder tomarse la hora de desprocrastinar en el momento que sea, pero hacerlo a diario, es muy importante mantener el compromiso. Muy bien, en medio de las nubes, qué genial. Buen día, Calú. Dice, estoy con mi desafío 15D pintando la pared, gracias por tanta inspiración y motivación. Genial. Bueno, muy bien. Yo hoy me traje para desprocrastinar, me traje un tecito como para ir compartiendo y me traje mi actividad de slow. Que hace 2 semanas que falto a mi cita semanal de tejido, que este año estoy tratando de retomar, digo tratando, no debería decir tratando, pero estoy retomando a como puedo. Creo que estoy justo en esa transición en el que estamos reacomodando lo que son los horarios de verano con los horarios de otoño y necesitamos volver a encontrar esos huecos para acomodarnos y demás. Así que hoy voy a tejer. Tengo este suéter, sí, es un suéter que empecé el año pasado, que por supuesto durante el verano no tejí nada, eh, y que ahora lo quiero retomar, ¿sí? Vengo por acá, me está quedando muy lindo, es una lana natural, ¿sí? Es una lana de ovejita, eh, natural, no está mezclada con sintético ni nada por el estilo. Y me quedan tejerle las mangas. Acá tengo una y acá estoy con esta que estoy tejiendo en este momento. Así que a eso me voy a dedicar hoy, a avanzar con el tejido, porque ya les digo, como estoy... Ah, no es esta manga, es esta la manga que estoy tejiendo, de este lado. Como estoy medio enfermucha, no quería faltar a la cita, así que, como siempre les enseño, el que quiere encuentra la manera, el que no encuentra la excusa. Si bien no es una actividad que yo elegiría hacer para conectarme a mí, ¿por qué? Porque la realidad que esto para mí es súper fácil, es cómodo, es miren, como cuánto confort, ¿no? Estoy sentada acá en mi oficina, mirando el paisaje otoñal por la ventana, con la musiquita, haciendo algo como súper cómodo y demás, pero esto no es un buen entrenamiento para la mente si nosotros queremos lograr grandes cosas como estamos logrando nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes cosas, ¿sí? Son las más desafiantes, las más incómodas y demás. Y un poco la propuesta de este espacio también es ayudarles a entrenar la mente para esas cosas incómodas. Por eso, para mí, los directos más poderosos son los que a mí me generan mayor incomodidad, porque es como que si yo puedo hacerlo, vos también podés hacerlo. Sin embargo, claro, hoy estoy enferma. Y si estoy enferma, necesito buscar algo que me permita seguir avanzando, pero que también me permita a su vez recuperarme de lo que estoy teniendo. Y espera que, porque yo acá estoy tejiendo con una técnica que si no la pienso un cachito al principio, me acuerdo cómo era,
después no la voy a poder, a ver, ahí más o menos acá. Ahí está. Yo me tengo que posicionar esto acá, entonces ahora me toca pasar esta aguja para acá y ahora sí, voy a empezar a tejer. Bueno, y hoy me gustaría compartir con ustedes un poco como volver a las bases, si se quiere, ¿no? Volver a las bases de lo que es la permacultura, lo que es la permacultura holística, que es nuestro abordaje, lo que nosotros promovemos, ¿sí? Porque en permacultura holística tenemos una visión muy concreta de lo que queremos compartir y lo que queremos transmitir y del estilo de vida que queremos compartir, que es un poco diferente a lo que la permacultura tradicional, por decirlo de alguna manera, propone. Entonces, claro, cuando uno ve la palabra permacultura, muchas veces, en función a lo que uno tenga en su mente como la idea de permacultura, asocia una u otra cosa con eso. Y cuando hacemos asociaciones simplemente desde los conceptos que tenemos internos, muchas veces tendemos a ofrecer opiniones desde un punto de vista que no sería el adecuado porque falta contexto, ¿no? Pero como al ser humano le gusta opinar, y está perfecto, a todos nos gusta opinar sobre lo que el otro hace. Bueno, no sé si me quedé pensando en esto, no sé si a todos, porque... Pero ponele que todos en algún mayor o menor medida tenemos la tendencia a practicar la opinología, ¿no? Hay personas que tienen mayores tendencias y otras que tenemos menores tendencias. Y un poco eso tiene que ver también con el enfoque que vos tenés. Si vos estás enfocado en tu vida, en tu visión y en crear tu propia vida, tenés menos tendencia a opinarlo sobre lo que hacen los demás porque no tenés tiempo directamente. Estás muy enfocado en lo que te toca hacer a vos. Ahora, cuando vos generalmente no tenés un diseño de vida y tenés una vida bastante insatisfactoria, tendés a opinar más sobre lo que hacen los demás porque como no miras tu propia vida, estás mirando constantemente lo que otros hacen. Entonces, a veces la invitación es a mirarse un poquito más adentro, ¿sí? Mira qué lindo ahí voy, ¿eh? Me conectaste con mi antiguo emprendimiento de tejido e hilado de lana y algodón natural. Cuántos hermosos recuerdos. Actividad a la que me dediqué por más de 15 años. ¡Qué hermoso! ¿Sí? O desprocrastinando preparando una pared para revocarla. Maravilloso. Bueno. Entonces, me gustaría volver a las bases y explicarte un poquito más. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Tengo musiquita de fondo y no, pero me parece que a ustedes no les afecta. Y estoy hablando más bajo que lo de costumbre porque tengo la garganta ahí no muy bien todavía. Bueno, ¿qué es la permacultura? ¿Sí? Empecemos por el comienzo. La permacultura, según su definición de manual, de libro, de los creadores de la permacultura, que fueron Bill Mollison y David Holmgren, ¿sí? Fueron los co-creadores. Bill Mollison comenzó en su comienzo a desarrollar el concepto que al principio de los tiempos se llamaba permacultivo, no se llamaba permacultura. Y luego David Holmgren, que fue alumno de Bill Mollison en la universidad, desarrolló una tesis y como que le dio más forma al concepto, ¿sí? En su tesis, como que puso esa energía joven que a veces necesitan los proyectos o las ideas que vienen así como medio desarrollándose a lo largo de la vida, de las experiencias de la persona que lo va pensando y lo va observando. Y como siempre digo, las grandes cosas no se construyen de una gran idea perfecta y absoluta que nace de principio a fin, sino que se van construyendo por el camino.
caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por eso es tan importante vencer la pereza o el desgano de empezar a movernos en una dirección y de vencer los miedos que a veces nos dan movernos en una dirección cuando no sabemos qué es lo que hay delante del camino, porque el camino se va abriendo a medida que nosotros vamos avanzando. Entonces, este concepto que empezó como el permacultivo, por eso se lo asocia tanto a lo que es el cuidado de la tierra y la huerta, la producción de alimento y la regeneración de los suelos y de los ecosistemas. Cuando se notó que no había manera como de cambiar la línea productiva que está generando tanta degradación a nivel medioambiental, porque los actores principales, que son los que degradan el ambiente o los que lo pueden restaurar, somos los seres humanos. Si no hay una cultura que acompañe, y cuando hablamos de cultura hablamos de un modelo de pensamiento acorde a esa línea, donde los seres humanos también puedan digamos, satisfacer sus necesidades básicas, porque en aquel momento lo que se observaba es que muchas de las personas que tenían prácticas dañinas, por decirlo de alguna forma, con el medio ambiente, eran personas que muchas veces no tenían sus necesidades básicas resueltas, ¿no? O satisfechas, con lo cual, ¿cómo se le podía pedir a una persona que estaba en una situación de emergencia, si se quiere, tan grande que cuide el planeta, ¿no? Y esta es una observación que hizo Bill cuando él trabajaba de leñador, viendo cómo ellos cada día, el grupo de leñadores que trabajaban para una empresa, bajaban una cantidad de árboles tremendo por día para construir casas de personas que, digamos, que contrataban a esa empresa para construir sus casas, cuando la mayoría de los leñadores no tenían casa propia, ¿no? Entonces, ¿desde qué lugar se le puede pedir a una persona que reflexione sobre lo que está haciendo cuando en realidad eso es su fuente de trabajo y cuando ni siquiera puede tener el bienestar la economía lo suficientemente resuelta como para poder tener su propia casa, ¿no? Entonces ahí es cuando el permacultivo evolucionó a lo que es la permacultura. Y la permacultura, según los manuales, se define como un sistema de diseño para crear medioambientes humanos sostenibles. Voy despacito con esta descripción. Sistema de diseño. ¿Qué significa un sistema de diseño? Que es una forma sistémica, es decir, que no tiene que ver con los elementos entre sí, que muchas veces cuando hablamos de los elementos hablamos de la huerta, del gallinero, de la casa de barro, del estanque, de los árboles frutales, del bosque comestible, etcétera, etcétera. Sino que hay un sistema, es decir, hay una metodología que nuclea para que todos esos elementos funcionen en armonía, ¿sí? Un sistema de diseño. ¿Qué es el diseño? Justamente es la planificación o el pensar esos espacios para que todos esos elementos se vinculen entre sí. Entonces es un sistema, es una metodología para pensar la integración no solamente de los elementos, sino del ser humano. Por eso es un sistema de diseño para crear medioambientes humanos. Es decir, que los humanos puedan desarrollarse en esos medioambientes que satisfacen todas las necesidades del ser humano, o sea, que tienen la vivienda, la producción de alimento, el trabajo, la seguridad, el propósito, o sea, todas las necesidades del ser humano, ¿sí? No solamente las básicas. Entonces, un sistema de diseño para crear medioambientes humanos sostenibles, que no exploten ni contaminen, que sean sostenibles a largo plazo y que cubran todas nuestras necesidades, ¿sí? Todas nuestras necesidades. Con lo cual muchas veces se relaciona la permacultura únicamente con esto de que para practicar la permacultura tenés que tener un terreno, tenés que construir tu casa con materiales naturales, tenés que cultivar tu alimento, tenés que crear un bosque comestible o un jardín comestible, y que eso es la permacultura.
la permacultura es vivir en la naturaleza y hacerlo de una manera sustentable, ¿sí? Pero acá viene el pero la mayoría de la gente omite que la permacultura tiene éticas y tiene principios. Y las éticas y los principios justamente son los que trabajan en la parte de la cultura, de la forma de pensar. Las éticas son 3, son cuidar la tierra, cuidar a las personas. Cuidar la tierra generalmente es la primera, o sea, se la menciona, para mí la primera posta es cuidar a las personas. Pero normalmente se menciona siempre la primera como cuidar la tierra. ¿Por qué? Porque la permacultura viene del concepto este de permacultivo y porque está asociado a este medio ambiente humano sostenible. Cuidar la tierra, cuidar a las personas y cuidar los recursos. A nosotros nos gusta verlo como cuidar los recursos. Si vos buscas las 3 éticas de la permacultura, vas a ver que dice repartir los recursos con equidad. ¿Sí? Para nosotros es cuidar los recursos o cuidar el futuro. Que cuidar el futuro significa repartir los recursos con equidad. ¿Qué son los recursos y qué es la equidad? Bueno, acá lo que se plantea es que todos los recursos que nos ofrece la naturaleza deben ser repartidos de manera justa hacia todas las especies que hay en el planeta, ¿sí? Que la Tierra no fue creada para el ser humano, sino que nosotros somos parte de un sistema y que convivimos con muchas otras especies y que cada especie tiene derecho a poder tener su hábitat, a poder tener su alimento, a poder tener el agua y a poder tener todo lo que necesita. Por eso cuando nosotros creamos esos medio ambientes humanos sostenibles, uno de los enfoques que realizamos es el de crear las condiciones para que esa diversidad de especies que hay en el ambiente puedan prevalecer y nosotros podamos convivir en armonía con ellas, ¿sí? Entonces, y después tiene principios, que son principios de actitud, principios de diseño y principios ecológicos. Que si vos ves la rueda de los principios o buscas principios de permacultura en Google, te van a aparecer los principios que desarrolló David Holmgren a partir de los que ya tenía anteriormente Mollison, como que los reorganizó. De hecho hay un libro que son los principios de permacultura. Los reorganizó y los armó como todo en una rueda. Pero originalmente los principios eran 3. Eran 3, no, perdón, tenían estas 3 categorías: principios de actitud, principios de diseño y principios ecológicos. Y nosotros seguimos trabajando con esos principios porque desde nuestro punto de vista, los principios trabajados de esa manera son como mucho más sencillos de incorporar que los principios como los desarrolla David Holmgren, que están bien desarrollados, pero como estamos hablando de una tesis universitaria y demás, muchas veces la información excede o los fundamentos teóricos y toda esta lata universitaria. Mil disculpas a los universitarios, pero bueno, a veces me parece que es más lo que la complican que lo que bajan las cosas a tierra. Entonces, claro, es que te dormís a la segunda página, la realidad es esa. Y no los podés nunca bajar a tierra porque nunca terminas de entenderlos bien. Entonces a veces se convierte más en un problema que en una solución. La cosa es que nosotros cuando empezamos a practicar la permacultura, nosotros no teníamos un terreno. Con lo que tuvimos la oportunidad de empezar a practicar las éticas y los principios con las condiciones que teníamos. Y oh sorpresa, nos dimos cuenta que el mayor recurso que había en la ciudad para poder trabajar la permacultura era recurso humano, porque en las ciudades sobran los humanos. No sé si suena muy bien esto, pero
Digo, hay mucho más humanos que árboles, o sea, concretamente. Entonces, qué mejor la oportunidad, como aplicando los principios, ¿no? O sea, uno tiene que ser congruente con lo que aprende y con lo que practica. El problema es la solución, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, empieza pequeño. Entonces nosotros empezamos a trabajar con las personas y empezamos a trabajar con charlas, con talleres, con un montón de cosas para ir compartiendo con la gente esta mirada de empezar a cuidar los recursos que tenemos, de qué es lo que podemos hacer desde el lugar en donde estamos, de cómo empezar a hacer compost, de cómo empezar a hacer un montón de cosas que nosotros podemos hacer en casa sin necesidad de tener un terreno, porque nosotros no lo teníamos, obviamente. Y así empezamos. ¿Y qué es lo que descubrimos? Así empezamos y por supuesto nos estuvimos formando, ¿sí? Nos estuvimos formando mucho y aprendimos también un concepto que es la permacultura integral, que es lo que hoy nosotros llamamos permacultura holística, que es este abordaje con el ser humano, entendiendo que lo que más nos frena y lo que más necesitamos hacer justamente para poder aplicar correctamente la permacultura o practicar correctamente la permacultura, que eso implica poder incorporar estas éticas y estos principios a nuestra vida cotidiana y tomar decisiones desde ahí, ¿sí? Es que necesitamos transformar antes que nada, antes de regenerar el entorno externo, necesitamos trabajar el interior, ¿sí? Necesitamos autorrestaurar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me gusta explicar es que muchas veces a lo largo del tiempo uno pasa que conoce de repente la permacultura y mira sus principios y mira las cosas y mucha gente le ha pasado a decir, pero yo vengo practicando permacultura y no sabía que se llamaba así, ¿no? Yo vivo a lo mejor no necesariamente en una zona rural, pero sí puede vivir en una zona con jardín y tener esas costumbres heredadas de los abuelos del compost, o de qué sé yo, de un montón de cosas que son aprendizajes que vamos teniendo de nuestros abuelos y demás. Entonces, claro, uno conoce el concepto y dice, pero mira, yo ya venía practicando la permacultura. Y sí, porque la permacultura es sentido común aplicado. Y para mí es un concepto que únicamente existe como concepto porque nosotros lo necesitamos entender para poder volver a la naturaleza. Es decir, es un concepto que sirve más que nada para las personas que han nacido, hemos nacido y hemos sido criados en la ciudad muy lejos de la naturaleza, con una forma de ver el mundo, con una forma de habitar en el mundo y con una forma de movernos por la vida muy alejada de la naturaleza, de los patrones naturales y de todo lo que equilibra nuestro cuerpo. Por eso la gente está enfermando tanto en las... Bueno, mira, justamente te lo digo yo en este momento que estoy medio resfriada, digo, pero... O sea, esto no está exento de que uno no se enferme no me malinterprete, sí, de hecho estoy en este momento, estoy resfriada, estoy congestionada y vivo en la naturaleza, no es que uno vive en la naturaleza y nunca se va a enfermar ni nada por el estilo. Pero digo, es mucho más propenso a enfermarse en un entorno que genera las condiciones para eso, que en un entorno que genera las condiciones para la salud. De hecho, te recuperas mucho más rápido de cualquier enfermedad en un entorno que tiende a la salud que en un entorno que tiende a la enfermedad. ¿Está? Entonces, la permacultura lo que viene es a ayudarnos, a los que hemos nacido en la ciudad, a ver que hay otra forma de vivir, que hay una forma que, o sea, a ubicarnos en el lugar en el que corresponde. O sea, como seres humanos somos parte de la naturaleza. Nosotros cuando vivimos en la ciudad y hablamos de naturaleza, normalmente en la mente está ese lugar
con árboles, con pasto, con montaña, con, qué sé yo, con playa, ¿no? Ese lugar a donde normalmente nos vamos de vacaciones, pero que no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, como que la naturaleza es eso verde que está allá afuera, cuando en realidad nosotros, nuestra biología, nosotros como seres humanos, somos parte de la naturaleza, somos un ser biológico. Un ser biológico que se adaptó a vivir en un entorno que no es biológico, y como no es biológico no acompaña a su buen desarrollo y a su buena biología. Entonces, nosotros cuando fundamos Permacultura Holística lo hicimos con la idea de que íbamos a trabajar por sobre todas las cosas, no tanto en lo que abunda en el mundo permacultural, que es esto de la bioconstrucción, de las ecotecnologías, de lo demás, que sí está incluido porque somos permacultura, por supuesto eso debe estar incluido. Pero como notamos que había mucha confusión en ese sentido y la gente tendía a idealizar cosas de afuera cuando en realidad el verdadero cambio empieza por dentro, nosotros nos enfocamos en formarnos y en trabajar mucho en la parte de desarrollo personal, para que la persona pueda realmente incorporar la permacultura de adentro hacia afuera. Entonces, para nosotros, para Permacultura Holística, lo que nosotros proponemos es mucho más que vivir en armonía con la naturaleza. Es desarrollar una vida con sentido, un trabajo con propósito y un hogar en armonía con la naturaleza. Esa es nuestra propuesta. No son cosas separadas, ¿sí? Y eso se tiene que entender. Cuando hablamos de una vida con sentido, hablamos de que cada uno debería crear la vida que le haga sentido a cada uno. Como todos somos seres naturales y como seres naturales también somos únicos e irrepetibles, lo que a algunas personas les hace sentido, a otras no. Y lo que te hace sentido en unas etapas de la vida no te hace sentido en otras. Y es natural, es un proceso, ¿sí? Para mí, para Aldana, vivir en contacto y en armonía con la naturaleza, o sea, llevarla a Aldana, que es un ser biológico, a un entorno biológico para desarrollarse ahí, para mí eso tiene sentido. Esa es mi vida con sentido, ¿sí? Para mí tiene sentido vivir en donde vivo y hacer lo que hago. Para mí tiene sentido, en lugar de trabajar únicamente para obtener dinero, trabajar alineado a mi propósito de vida, que también me permita, aparte de obtener el dinero que necesito, poder aportar valor a las personas. Para mí eso tiene sentido. Entonces, crear una vida con sentido, crear un trabajo con propósito y crear un hogar en armonía con la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido vivir en línea con la permacultura, y la permacultura propone esto: cuidar a la tierra, cuidar a las personas y cuidar los recursos. Y cuidar los recursos o cuidar el futuro, como nos gusta ver a nosotros, de alguna forma es ser capaces de dejar un legado, de crear lo que nosotros hemos venido a crear aquí, que es un modelo comprobable que funcione. Porque ¿qué pasó? Claro, nosotros estábamos en la ciudad aprendiendo todas estas teorías, ¿no? Y todo muy lindo, la casa de barro, la huerta, todo esto, pero realmente esto funciona, esto es así, esto se puede. ¿De verdad se puede? Entonces, para comprobarlo, nosotros decidimos dejar la ciudad y empezar desde cero a crear esta visión de vida que nosotros teníamos, que incluye crear una vida que para nosotros tenga sentido, crear un trabajo que esté alineado a nuestro propósito y crear un hogar en armonía con la naturaleza. Y vinimos a crear eso, y tuvimos que trabajar muchísimo y aprender muchísimas cosas y desaprender muchísimas otras, y fue un entrenamiento mental absoluto para poder cambiar un montón de ideas y creencias que teníamos, que traíamos de la ciudad, un montón de confusiones mentales, un montón de enrosques, si se quiere, ¿sí?
que lo seguimos observando en muchísimas personas. Una de las dificultades más grandes siempre que hay tiene que ver con lo monetario, con el dinero, ¿sí? Hay mucho tema de reactividad en relación al dinero, a la plata que hace falta. Hay mucho enojo con el dinero. Tenemos muchas creencias mentales asociadas, o sea, muchas creencias dolorosas asociadas con el dinero por experiencias familiares, por un montón de otras cosas. Entonces hay mucho enojo en relación con eso y hay mucha reactividad, ¿sí? Gente que enseguida salta como leche hervida. Hay mucho rechazo. Y la realidad es que si nosotros no cambiamos nuestro sistema de creencias y no nos permitimos ver las cosas como realmente son y no como somos, porque nosotros vemos el mundo no como es, nosotros todos creemos que somos como muy realistas, ¿no? Y que somos que nuestra opinión sobre cómo son las cosas y cómo deberían ser describen la realidad, pero lo que hace es describirnos a nosotros mismos. Cuando uno opina sobre algo, no describe la realidad, se describe a sí mismo. Y los que entendemos cómo funciona la mentalidad y la mente, podemos entender desde qué lugar está la persona dando una opinión. Y podemos saber qué es lo que está pensando, lo que está creyendo, lo que está sintiendo, incluso cómo está viviendo. Porque, por ejemplo, las personas que son muy reactivas en relación al dinero, que siempre te sacan ese tema, son personas que tienen problemas de dinero. Nadie que realmente tiene resuelto el tema monetario se pone a comentar cosas en las redes, o sea, y es como se te ve la tanga. Pero la bendición de esto es que si uno toma conciencia de eso, puede elegir cambiarlo, puede elegir transformarlo como lo hicimos nosotros. Por eso nosotros hemos podido construir todo lo que construimos, porque lo que construimos llevó mucha cantidad de dinero. Y nosotros cuando llegamos acá no teníamos ese dinero ni teníamos la capacidad de crearlo, porque mentalmente también teníamos nuestras dificultades en relación con relación a eso. Por eso a la mayoría de la gente les cuesta vender, les cuesta ganar dinero, les cuesta aumentar sus ingresos, les cuesta avanzar porque no tienen el dinero disponible, ¿sí? Lo sabemos porque hemos estado ahí, o sea, esto no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, es solamente entender lo que sucede. Cuando nosotros podemos distanciarnos emocionalmente del escenario y entender qué es lo que pasa, lo podemos cambiar. Pero cuando nosotros escuchamos hablar de estos temas y nos provoca reactividad y nervios y enojo y eso internamente es la señal de que hay creencias internas dolorosas en relación a eso. Y hasta que esas creencias no se limpien, la cosa no se va a resolver. Es así. Así que nosotros tuvimos que trabajar mucho nuestra mentalidad y nuestra relación y nuestro vínculo con el dinero para convertirnos en las personas capaces de trabajar enfocadamente, también para conseguir los recursos que necesitábamos para construir todo lo que hemos construido. Entonces, ¿qué es lo que proponemos en permacultura holística? Crear una vida con sentido, un trabajo con propósito y un hogar en armonía con la naturaleza. ¿Esto es para todo el mundo? No. Esto es solo para las personas que eligen. Esto es solo para las personas que lo eligen. Ni siquiera para las personas que les gusta o no les gusta. Es para quienes lo eligen. Porque como te digo, llegar a crear todo esto requiere de altos grados de humildad para aprender a reconocer en dónde uno está fallando y poder corregirlo. Requiere de compromiso para hacer lo que hay que hacer, para poder cambiar la realidad que uno tiene. Que hacer lo que hay que hacer es pagar el precio, ¿sí? Y cuando hablo de precio no hablo solamente de dinero,
como siempre digo, el precio se paga de muchas maneras diferentes. Dejar de lado una creencia también es pagar un precio. El otro día una de las compañeras dentro de la escuela comentaba que uno de los precios que ella va a pagar por cumplir su sueño de vivir una vida que tenga sentido para ella y para su familia, desarrollar un trabajo alineado a su propósito de vida y crear ese hogar en armonía con la naturaleza, uno de los precios que iba a tener que pagar era alejarse de su familia y de sus amigos, de sus amistades y de su grupo de pertenencia en el lugar donde estaba. Porque eso implicaba que ella se fuera a vivir a X cantidad de kilómetros de donde estaba. Entonces, hay muchos precios que tenemos que pagar. El tema es que la mentalidad desde la cual estamos dispuestos a pagar esos precios, ese y todos los demás, la mayoría de la gente no la tiene desarrollada. Y como no la tiene desarrollada, no toma nunca esas decisiones. Siempre va a encontrar un pero, siempre va a encontrar una excusa, siempre va a encontrar este no es el momento, ahora no, mejor después, cuando pase esto, cuando pase aquello. ¿Y eso por qué pasa? Porque la mente es un mecanismo de supervivencia. La mente está diseñada para que vos sobrevivas. No está diseñada para que vos seas feliz, ni para que tengas una vida con sentido, ni un trabajo con propósito, ni un hogar en armonía con la naturaleza. No, no. Mientras vos sigas comiendo, respirando y tu biología siga moviéndose, la mente siempre va a tender a que te quedes en el lugar en donde estás, porque es tu lugar seguro, porque cualquier cosa que sea nueva o novedosa, la mente la va a interpretar como una amenaza. ¿Por qué? Porque como es desconocida, no sabe si eso te va a poner en peligro o no. Entonces cualquier idea de progreso, cualquier idea de bienestar, cualquier idea que te pueda llevar a vivir una vida mejor que la que estás viviendo hoy en día, para tu mente va a ser una amenaza. Ahora, si para tu mente es una amenaza y tu mente es un mecanismo de supervivencia, ¿de dónde viene esa búsqueda interna de propósito, esa búsqueda interna de una vida con sentido? ¿En qué lugar de nuestro ser se aloja esa sensación de vacío cuando estamos viviendo una vida que sabemos que no nos llena? Que a lo mejor inclusive tenemos todo lo que se suponía que debíamos tener para ser felices, ¿no? Tenemos una buena profesión, tenemos un buen pasar económico, tenemos una familia formada, tenemos el auto que queremos, qué sé yo. Podemos darnos el lujo de viajar, de ir y de venir, tenemos un reconocimiento en términos profesionales, formamos parte de los referentes de no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Tenemos todo eso, pero aún así hay gente que siente ese vacío interno, decir, che, algo no me cierra. ¿Y de dónde viene ese vacío? Si la mente es un mecanismo de supervivencia y obviamente en esas condiciones tenés todas las cuestiones de supervivencia sumamente cubiertas. Bueno, tiene que ver con que nuestras necesidades no son únicamente las biológicas y las de la mente, las que la mente tiene que trabajar para sostener, sino que nosotros tenemos necesidades que vienen del alma. Tenemos necesidades que tienen que ver con el propósito que hemos venido a llevar a cabo a esta vida. Tienen que ver con el motivo por el cual nosotros somos nosotros y no somos otra persona. Tiene que ver con la huella, mirá qué loco, ¿no? Que cada uno de nosotros tengamos una huella de identidad única e irrepetible. Fíjate cuántas millones de combinaciones debe haber en la forma en la que se crea la huella digital para que cada uno tenga la suya propia. ¿Y eso qué significa? Lo tenemos en el cuerpo, como un sello, ¿no? Como si alguien nos sellara, nos sellara el pulgar antes de bajar y nos dijeran, bueno, ¿ves? Este es tu propósito, este es tu sello, esta es tu huella. Esto es lo que vos viniste a dejar. Y durante el recorrido y la evolución en nuestra vida, a lo largo de nuestros años, nuestro deber es dejar eso. Es descubrir eso,
ir haciéndonos cada vez más conscientes, como es que es un enigma que traemos todos. Y que estamos aquí primero para descubrir ese enigma y después para desarrollarlo. Cuanto más rápido descubramos el enigma, más rápido vamos a poder desarrollarlo y más la vida nos va a retribuir con abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir aquello que seamos capaces de dar. La mayoría de la gente, de todos nosotros que hemos sido criados con una mentalidad muy limitada, una mentalidad de mucha carencia, de miedo, de inseguridad, de escasez, donde siempre vemos lo que falta, ¿no? Estos comentarios reactivos que te digo sobre el dinero, ¿por qué son reactivos sobre el dinero? Porque la mirada en dónde está puesta, en lo que falta, ¿no? Hay gente que ve lo que logramos y ni siquiera piensa en eso. O asume que sí, que es obvio que se necesita dinero para crear todo lo que hemos creado, ¿no? O sea, ni se lo cuestiona por eso, pero ¿cuándo te lo cuestionas? Cuando ahí hay un dolor, cuando ahí hay un chip de escasez. Entonces, cuando nosotros somos condicionados a vivir de una determinada manera y repetimos lo que han hecho las personas que han estado viviendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno y a lo largo de los años, claro, los resultados tienden a repetirse. O sea, para poder romper con ese patrón de repetir, tenemos que romper con nuestro patrón y reconfigurar nuestro sistema de creencias. Por eso en permacultura holística somos permacultura holística, porque el cambio empieza de adentro hacia afuera. Porque si no restauramos primero nuestra tierra interna, no vamos a ser capaces de restaurar nuestra tierra externa. Entonces ahí es cuando para nosotros se hace indispensable trabajar en la mentalidad. ¿Y cómo trabajamos en permacultura holística para poder hacer todo este cambio? Para poder vivir una vida con sentido, crear un trabajo con propósito y vivir en armonía con la naturaleza. Bueno, nosotros lo hacemos, tenemos un sistema que hemos desarrollado a lo largo de los años, después de acompañar un montón de personas. Cada vez lo vamos afinando más y cada vez le vamos encontrando más la eficiencia a nuestro sistema. Si nosotros tenemos un sistema, sí, como la permacultura es un sistema de diseño, nosotros tenemos un sistema de diseño para que las personas puedan integrarse nuevamente a la tierra, pero desde una perspectiva de abundancia y no desde una perspectiva de escasez. Que puedan integrarse a la tierra no solamente como una forma de escapar de una vida que no quiero, sino como una forma de construir la vida que sí quiero. Integrarse a la tierra no desde el pretender vivir fuera del sistema y vivir sin dinero, sino entendiendo que cuando uno trabaja con la tierra y trabaja desde su propósito, la misma naturaleza es la que te provee de abundancia, pero no solamente por lo que crece en tu espacio, sino por la abundancia que recibís en un montón de formas diferentes, incluidas el dinero. Entonces, en nuestro sistema tenemos la escuela, que es donde nosotros ofrecemos diferentes formaciones que nos van llevando por un camino para empezar a trabajar en todo este cambio de mentalidad. Y tenemos la comunidad. En la comunidad nos vamos acompañando y vamos haciendo como trabajo en equipo. La comunidad es ese espacio donde te impulsamos a implementar, a ponerte en acción, a pasar a la acción, porque esto no se trata únicamente de la teoría. La teoría hay que bajarla a la práctica. Entonces, en la escuela, a lo largo de todo un año, nosotros vamos avanzando
por diferentes formaciones. Ahora, por ejemplo, yo estoy dando la mentoría de Diseña tu Espacio y hay un grupo de personas que están diseñando sus hogares en armonía con la naturaleza, con nuestra metodología, que es una metodología súper simple que te permite diseñar un espacio en el transcurso de menos de 2 meses, ¿sí? En menos de 2 meses vos podés aprender a diseñar un espacio y diseñarlo bien diseñado. Un espacio a escala familiar. También es importante aclarar esto, ¿eh? Nosotros trabajamos a escala familiar. Nosotros nos especializamos, si se quiere, en familias que quieren hacer una transición y desarrollar una vida con sentido, un trabajo con propósito y un hogar en armonía con la naturaleza a escala familiar. Si vos querés aprender permacultura para trabajar a otras escalas, tenés que hacer otro tipo de formación. ¿Sí? Entonces, vamos cursando diferentes formaciones a lo largo del año. Y en la comunidad, lo que tenemos es el espacio de implementación. Y tenemos la formación inicial, ¿sí? La formación inicial donde te enseñamos las bases para que puedas diseñar una vida con sentido, diseñar un trabajo con propósito y diseñar un hogar en armonía con la naturaleza. Desde el lugar en donde estás, que no necesitas tener terreno, no necesitas nada. Lo único que necesitas es empezar a transitar el camino, porque una de las fallas que tiene la gente es que se deja todas las cosas para último momento. Porque no sé, debe creer que, bueno, hago el curso, ya diseño y listo, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, la típica, cuando tenga el terreno voy a hacer la formación de Diseña tu Espacio. No funciona así. Perdón que te lo diga, pero no funciona así. La formación de Diseña tu Espacio la tenés que tener antes del terreno. Porque vos en el terreno vas a invertir un montón de dinero. Y si vos no sabés si ese terreno está alineado a tu diseño de vida, porque ni siquiera tenés un diseño de vida, ¿cómo sabés que realmente el proyecto que vos querés hacer lo vas a poder desarrollar en ese terreno? Y acá es donde se comete el error más fundamental de todos. Tenemos una mentalidad, porque hemos educado así, en la que nosotros nos adaptamos a la situación. Entonces queremos aprender a diseñar un terreno con el terreno que hemos conseguido. Es decir, que nos estamos adaptando nosotros al terreno que hemos comprado. Cuando el primer cambio de mentalidad que tenemos que hacer, si realmente queremos vivir una vida de satisfacción, es entender que ese terreno tiene que adaptarse a mi diseño de vida, a mi ideal de vida, a la vida que yo quiero vivir, que no es la misma para todo el mundo. Entonces a veces se cree que el diseño del espacio es una especie de copy-paste, ¿no? Que la casa orientada al norte, que la huerta al sol, que no sé qué, no sé cuánto, y taca y ya está. Pero no tiene nada que ver con eso, al menos desde nuestro punto de vista, ¿sí? Esta es nuestra mirada, desde nuestra experiencia. Y desde haber acompañado a muchísima gente, ¿sí? Entonces, primero, tengo que empezar a diseñar mi vida. Saber qué es lo que quiero vivir, cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero vivir, cómo quiero trabajar, cómo me quiero sentir, cómo quiero que sea mi casa, cómo quiero crear mis vínculos y mis relaciones, qué tipo de experiencias y de memorias quiero dejar en mi familia y en los que me rodean a través de esta experiencia de vida. Y después, en función a eso, elijo el terreno adecuado. Ya entendiendo qué es lo que necesito tener y qué no necesito tener. Porque si no me entusiasmo con un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver conmigo. Y que para cuando me doy cuenta ya o voy por la mitad de la construcción, o ya me cansé de mantener esto, o llevo tantos años lidiando con tal cosa, porque creí que era necesaria cuando en realidad no. Entonces,
cuando vos accedes a la comunidad, accedes a esa formación inicial para que empieces a transitar un camino. El camino de diseñar tu vida, tu trabajo y tu hogar. Y en paralelo a eso están los desafíos 15D. ¿De qué se tratan los desafíos 15D? Son desafíos de 15 días sin excusas para empezar a entrenar la mente a empezar y terminar las cosas. Porque una de las mayores dificultades que hay con el tema del avance en nuestros proyectos es que la mayoría de la gente se entusiasma con muchas cosas al comienzo y después las abandona. O directamente ni siquiera las empieza nunca porque siempre hay un pero o una excusa para empezarlas. Entonces acá trabajamos sobre esos dos puntos flojos, digamos, para empezar a entrenar la mente. Una es que te comprometas a hacer algo, a empezarlo, que te comprometas a hacerlo, eso que venías postergando, que te comprometas y que lo hagas. Entonces, primero tenés el compromiso de empezarlo. Es un compromiso grupal, con tus compañeros, un compromiso conmigo. Y después tenés el compromiso de terminarlo durante esos 15 días. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar publicando en ese foro nuestros avances, nuestros logros, ¿sí? Y cuando vos empieces a ver que tus compañeros avanzan y vos no estás avanzando, te puedo asegurar que si tenés un poquito de amor propio, que creo que sí, pues si no, directamente nadie o sea, el que no se sumó a la comunidad es porque directamente no, o sea, tiene un nivel de confianza bajo cero, que en ese caso te recomiendo mucho que al menos participes de los directos, como para empezar a aumentar tu confianza. Aguántenme que ya se me está empezando a gastar la garganta. Y entonces ahí formes parte de este grupo que está avanzando sin excusas. Porque una de las cosas que ayuda es a entrenar la mente para que deje las excusas de lado. Y por supuesto, durante esos 15 días te vas a poner un desafío, el que vos quieras ponerte, porque nadie mejor que vos sabe lo que vos necesitas para mejorar tu vida. Y vas a trabajar en cumplirlo. Y al final del desafío pueden pasar dos cosas, que lo hayas cumplido o que no lo hayas cumplido. Independientemente de una o de la otra, algún aprendizaje te vas a llevar. Ese aprendizaje lo vas a compartir y en las reuniones que tenemos cada 15 días, yo voy a leer todo lo que ustedes compartieron y vamos a hacer una ronda como de conversación para ver qué puntos flojos hay, cómo los mejoramos, cómo nos preparamos para el siguiente desafío, qué tenemos que aprender de una cosa, qué funciona bien con la otra. Y cuando vos no solamente haces esta observación por tu cuenta, sino que tenés de repente 20 compañeros más, donde vos vas viendo lo que le funciona a uno, lo que le funciona al otro, la metida de pata que metió a qué, o sea, todo eso es conocimiento que vos vas integrando y que va acelerando mucho más tu proceso. Por eso es mucho más beneficioso y ventajoso hacer esto en equipo y en grupo que hacerlo solo. Y aparte porque acá siempre contás con un grupo que te va a apoyar, un grupo que te va a decir que sí podés, porque normalmente otra de las dificultades que tenemos para avanzar en nuestro proyecto, siquiera para creer que es posible vivir una vida mejor, es que normalmente si tuviésemos el coraje de compartirlo a veces con un familiar, con amigos, la gente tiene la manía de matar los sueños del otro, ¿no? Y siempre te vas a encontrar con gente que te dice, no, eso es muy difícil, eso no se puede, esto es imposible, eso es una idealización, eso es para otros, eso es para el que tiene plata, eso es para que... Siempre van a encontrar algún motivo para matarte y pisarte y así como con el pie, ¿no? Pisar bien fuerte tus sueños. Y acá no, acá nosotros creemos en los sueños, creemos que los sueños no están para cumplirse, sino que están para ser cumplidos, es decir, los sueños son el llamado del alma para que nosotros realmente podamos vivir y empezar a vivir un camino de vida plena. No es una vida plena que va a llegar el primer día, pero cuanto antes empieces a caminar, antes vas a tener los resultados. De hecho, ayer compartimos un reel justamente con el poder de lo que puede ser tener una visión a 10 años, ¿no? Y todo lo que podés crear en 10 años, que aparte pasan así, muy rápido. Pero acá no se trata de esperar a que pasen 10 años para llegar a eso, sino disfrutar esos 10 años sabiendo que por más difícil que sea el camino, por más cuesta arriba, por más desafíos que haya, por más
momentos de bajón, porque va a haber un montón de momentos de bajón porque son parte de este proceso, y si vos estás listo o lista para gestionar ese bajón, vas a ver que le vas a poder sacar mucho provecho. Finalmente cada día te estás levantando para trabajar en la vida que querés crear y no para trabajar por los sueños de otros. Y me parece que no hay nada más importante que levantarnos cada mañana desde ese lugar. Así que de esa forma trabajamos dentro de la comunidad. Y ya te digo, aparte de los desafíos, también vas a tener el acceso a la formación de sueño de realidad para que empieces para que aprendas algo que deberían enseñarnos en la escuela y que no enseñan, que es primero, creer que la vida que uno quiere vivir es posible, y segundo, saber cómo diseñarla. Así de simple. Y después, cada 15 días, vas a ir trabajando en crear esa vida junto con nosotros, fortaleciendo tu mentalidad, y eso te va a permitir que vayas perdiendo el miedo, que vayas ganando confianza, que vayas ganando seguridad, que vayas ganando un montón de habilidades que hoy te faltan, que te van a permitir conseguir lo que necesitas para poder hacer lo que realmente querés hacer, ¿sí? ¿Y por qué conseguir lo que necesitas? Porque normalmente en esta mentalidad de escasez creemos que no tenemos tiempo, creemos que no tenemos plata, creemos que no tenemos conocimiento suficiente, creemos que no tenemos energía, pero lo que en realidad no tenemos es la habilidad interna de crear esos recursos, ¿sí? Y de gestionar esos recursos de una manera eficiente y efectiva. Pero claro, como creemos que no tenemos eso, ya nos rendimos, ya, porque no lo tengo, entonces ya está, no lo puedo hacer. Pero justamente la mentalidad correcta, ¿cuál es? Si no lo tengo, ¿qué me toca hacer? Conseguirlo. Así simple. ¿Y cómo se consigue? Ahí está, ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino. ¿Cómo gestiono mi tiempo para tener más tiempo? ¿Cómo genero ingresos extras para poder aumentar mis ingresos? ¿Cómo me formo para adquirir las habilidades y el conocimiento que necesito? ¿Cómo gestiono mi energía para poder levantarme con ánimo cada mañana y poder levantarme ilusionada o ilusionado por la vida que tengo? Las respuestas a esas preguntas son diferentes para cada uno, porque cada uno tiene una forma distinta, ¿sí? No hay una forma que sea para todos, justamente porque todos somos distintos. Pero responder esas preguntas es justamente lo que te va a empezar a sacarte del letargo, ¿no? Del automático que muchas veces tenemos. Del automático y de esa sensación de resignación, de que no podemos hacer nada, de que la vida es así, la vida es una lucha, la vida es difícil, y así nos vamos a quedar. Por eso digo que esto no es para todo el mundo, esto es solo para las personas que lo eligen. Bueno, gente, yo no sé qué hora es. 10:06. Perfecto. Bueno, hasta aquí ha sido Desprocrastina conmigo, episodio número 62.
Espero que te haya servido, que te haya acompañado, que hayas avanzado mucho en tus tareas postergadas. A mí me encantó retomar mi tejido, que lo había dejado abandonado las últimas 2 semanitas. Y que la verdad es que me gustaría ya usarlo este invierno. Y que, como te dije al comienzo, normalmente no es una tarea que yo elegiría desprocrastinar en vivo, porque a mí me gusta entrenar mi mente para hacer lo que realmente me cuesta más, ¿sí? Pero como hoy el clima no está acompañando mucho y yo estoy con un estado así como de resfrío, de gripe y no sé qué, y necesito cuidarme porque me quiero recuperar lo antes posible para poder seguir haciendo las cosas que me gustan hacer y las que no me gustan también, porque las que no me gustan son las que más me hacen avanzar, justamente son las que más me hacen crecer, así que también quiero poder hacer esas, las que me van a llevar realmente a conseguir los objetivos que tengo y poder tener esa satisfacción del logro. Así que bueno, les dejo, gracias por haber compartido y será hasta el lunes. Adiós.